Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy nos complace supremamente contar con la presencia de un buen amigo. Se trata del doctor Martín Arias, urólogo y especialista del Centro Médico Docente Los Altos. Con el doctor vamos a tratar un tema que puede ocasionar problemas higiénicos, sociales, psicológicos y que en muchos casos puede ser muy penoso. Se trata de la incontinencia urinaria, que puede pasarle a los hombres o a las mujeres. En este caso vamos a profundizar un poquito más con un urólogo cuando la incontinencia le corresponde a las mujeres. Bienvenido, doctor, y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, sí, un placer. Lo primero que tenemos que comentarle, doctor, es que cualquier mujer que piense que tiene incontinencia urinaria o la padezca, piensa en ir a un ginecólogo, no a un urólogo. Sí, bueno, definitivamente la incontinencia urinaria femenina inicialmente pues la detecta nuestros colegas especialistas en el área de ginecobstetricia, porque es quienes hacen pues la evaluación, digamos, anual de nuestras pacientes. Sin embargo, definitivamente es un área en el cual el ginecólogo, el cirujano y el urólogo pues cada vez han tenido más su espacio bien determinado, ¿no? Bien, espacio definido. Espacios definidos. Nos gustaría primero que nada saber si la incontinencia urinaria es per se una enfermedad en sí misma o es el resultado de algún otro padecimiento. Fíjate, la incontinencia urinaria viene definida como una pérdida involuntaria de orina que genera para la paciente un problema psicosocial. Eso es para empezar aclarando la parte del término inicial. Y pues las causas definitivamente son múltiples. Hay factores de riesgo que pueden condicionar este cuadro de infecciones urinarias, entre los que destacan pues multiparidad, cirugías pélvicas previas. A medida pues que avanzamos en la edad, pues van generando cambios propios en el piso pélvico que pues en conjunto, entre otros factores, pueden condicionar la aparición de este problema. Ahora, ¿quiénes la padecen con mayor frecuencia, los hombres o las mujeres? Diferente, no son comparativos porque las causas son totalmente distintas entre un grupo y otro. Lo que sí es cierto es que desde el punto de vista de frecuencia, pues la incontinencia urinaria femenina pues, es mucho más prevalente y en este punto no la comparamos en género porque, como te explico, las causas son distintas. Lo que sí es cierto es que en la dama, por ejemplo, la incontinencia urinaria fundamentalmente la clasificamos hacia dos vertientes. La incontinencia urinaria de esfuerzo, que es aquella incontinencia en la cual la paciente, al generar algún tipo de esfuerzo leve, moderado o intenso, siente que hay pérdida de orina. Por ejemplo, al reírse. Si sea un movimiento intenso, doctor, no tiene por qué perder orina. No tiene por qué perder orina, Nunca. bajo ningún contexto, ¿ok? Entonces, aquella paciente que puede toser, puede reírse, puede levantar algún peso, unas bolsas, puede ir al gimnasio y pierde orina, pues esa incontinencia generalmente la catalogamos como una incontinencia de esfuerzo. Y existe otro tipo de incontinencia en las damas, entre las más frecuentes, que es lo que denominamos incontinencia de urgencia. La incontinencia urinaria de urgencia es aquella paciente que está sentada, tiene la sensación de ir a orinar, pero es una sensación imperiosa. Siente que si no llega al baño pierde orina, y cuando esta pérdida ocurre es lo que nosotros llamamos incontinencia urinaria de urgencia. O efectivamente pues se orina y ya. Pues. Es correcto, pero hay una gran diferencia desde el punto de vista fisiopatológico, puesto que en la incontinencia urinaria de esfuerzo el problema fundamentalmente deriva en una alteración a nivel de la uretra, y cuando la incontinencia se manifiesta como una incontinencia de urgencia, el problema reside fundamentalmente a nivel de la vejiga. Los tratamientos son totalmente diferentes. La incontinencia urinaria de esfuerzo generalmente, pues cuando es muy leve, puede responder
a tratamiento médico, a fisioterapia de piso pélvico, pero en la gran mayoría de los casos generalmente tienden a ir a un tratamiento quirúrgico con una cincha suburetral, y la incontinencia urinaria de urgencia definitivamente el tratamiento es médico. Entonces, saber diferenciar estas dos áreas. Es decir, que quirúrgica puede ser la de esfuerzo. La de esfuerzo es definitivamente en la gran mayoría de los casos puede tener una resolución quirúrgica con muy buenos efectos postoperatorios para el paciente. Realmente la técnica nos ha dado unos resultados de satisfacción para el paciente sumamente altos, y como te explico, si no se logra diferenciar bien y se opera una incontinencia que de entrada es de urgencia o mixta, pues sí le puede generar un problema importante al paciente. Ahora, si una persona sufre pues o padece la incontinencia de esfuerzo, ¿qué tiempo puede mantenerse de esa manera? O sea, bueno, simplemente se asea y sigue adelante. ¿Qué puede pasar ahí? Va a depender del paciente, vuelvo y te repito. Generalmente el paciente, cuando no tiene la información correcta, generalmente busca opciones, ¿no? Se puede colocar una toalla, pues siempre cuando va a hacer algún viaje, sobre todo largo, utiliza generalmente ropas oscuras, por si acaso pues hay una pérdida y está pues digamos que en la calle, que se evidencie, correcto. Pero definitivamente en el momento en que busca ayuda, en ese momento nosotros podemos dar la orientación respectiva para resolver el problema. Nos ha ocurrido pacientes que tienen 5 o 10 años de evolución con la incontinencia, y una vez que la orientamos y una vez que se logra resolver de forma satisfactoria este cuadro, pues la pregunta fue ¿por qué no vine antes? Esta incontinencia, vamos a hablar específicamente de la de urgencia, ¿no? Perdón, la de esfuerzo. ¿Puede presentarse en qué edades? ¿Puede presentarse en niños? ¿Pueden padecer ese tipo de incontinencia? ¿Niñas? No. Fíjate, acuérdate que bueno, desde el punto de vista de la especialidad, mi especialidad es urología general, en niños definitivamente no lo hemos visto, aunque no es mi área de especialización, pero en las damas generalmente cuando aparece después de los 50 años en frecuencia. ¿Okay? Pero no tiene por qué vivir la mujer con eso porque no es tan invasivo, en todo caso si es quirúrgicamente no es tan invasivo. No, definitivamente una vez que aparece, pues consultar a su médico tratante, pues ginecólogo, urólogo, para que podamos darle la orientación necesaria para la resolución de este problema. ¿La intervención la hace el urólogo? La intervención la hace el especialista que tenga el conocimiento adecuado de la fisiopatología y fisiología del piso pélvico, que le permita ofrecer a la paciente la mejor técnica con la mejor respuesta postoperatoria posible, ¿no? Por supuesto, yo como urólogo, pues te puedo decir que pues, nosotros generalmente estamos entrenados para el manejo adecuado del piso pélvico. Nuestros colegas ginecólogos, pues obviamente conocen muy bien la zona. Definitivamente el especialista que tenga la pericia y el entrenamiento adecuado para esto. En el caso que usted señalaba el tratamiento, algo así como terapia pélvica, ¿en qué consiste? La fisioterapia del piso pélvico consiste son secciones de biofeedback y electroestimulación de los músculos del piso pélvico que nos permiten retomar nuevamente el tono. ¿Y qué son ejercicios que hace la mujer o un tratamiento específico aplicado directamente? Generalmente le pedimos que hagan hay unos ejercicios que se conocen como ejercicios de Kegel, lo cual le indicamos a la paciente, son ejercicios que una vez que se entrena la paciente los pueda realizar, y del resto pues la fisioterapia se hace en el consultorio con un equipo especializado para lograr estas terapias. ¿Okay? Doctor, en la próxima parte nos gustaría que nos comente acerca de los síntomas. ¿Cuándo una mujer debe evaluar que algo más allá de lo normal está pasando? En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado, y además continuaremos hablando de este interesantísimo tema con padecimiento de la mayor cantidad de personas que uno ni siquiera se imagina. Mira TV está en ti.
TV está en ti. Seguimos, amigos, con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Martín Arias, urólogo. Él nos está comentando por qué orinarse de las risas no todo el tiempo es un chiste. Y precisamente hablando de este tema, de la incontinencia urinaria, y de manera muy particular en la mujer, cuando una mujer debe detectar que algo anormal está pasando con su organismo en este sentido, doctor. Bueno, fíjate, el principal síntoma, como bien lo define su nombre, es una pérdida involuntaria de orina, bajo cualquier contexto, bien sea porque hace algún tipo de esfuerzo o de actividad física, por muy importante que sea, y ya comienza una pérdida de orina involuntaria, o bien sea por esa sensación imperiosa de ir a miccionar y no le permite llegar al baño y tiene una pérdida involuntaria en ese momento de orina. En ese momento debe consultar al especialista. Eso es lo que llaman no controlar los esfínteres. Desde el punto de vista urinario, sí. Desde el punto de vista urinario. Es correcto. ¿Qué va pasando? Pues con el paso del tiempo, el cuerpo quizás va... ¿Se puede evitar esto, doctor? Claro, fíjate, vuelvo y te repito, bueno, el no controlar los esfínteres es un punto aparte, ¿no? Hay muchísimas causas por las cuales no se puede controlar un esfínter, que no necesariamente es un tema de incontinencia de esfuerzo. Generalmente la incontinencia sí puede haber, cuando es de esfuerzo en la dama, puede haber o un trastorno en el soporte de la uretra, o un trastorno en el esfínter interno de la uretra, o puede haber una combinación de ambas, y eso es lo que nosotros nos va a permitir, una vez que se diagnostica dónde está el problema, el tipo de terapéutica que vamos a emplear. Y depende quizás si la persona siente dolor o no, o el olor es diferente o va cambiando su manera, pues. Desde el punto de vista de la incontinencia, no necesariamente está asociado a infecciones urinarias. Entonces la paciente generalmente se siente bien, orina bien y generalmente está muy bien. Lo que pasa es que, y lo que le llama la atención es eso: oye, doctor, yo cuando me río muy fuerte se me escapa la orina. Y entonces, claro, la primera medida que utilizan pues utilizan bien sea toallas íntimas o algo porque no ocurre con frecuencia, solamente cuando el cuadro se va acentuando, donde cada vez con menos intensidad de esfuerzo hay una pérdida de orina, pues en ese momento va generando cada vez más un problema para el paciente, no solo psicológico, sino social, y es lo que la motiva a ir a la consulta. Ahora, este diagnóstico es inmediato, como que una persona diga, mire, doctor, cada vez que me río, pues profusamente, pues se escapa el orine. Sí. Esto del diagnóstico es inmediato con ese hecho. Ya nos está dando el diagnóstico la clínica del paciente. Ahora, es nuestro trabajo identificar cuál es el punto de quiebre, cuál es la causa desde el punto de vista fisiopatológico de esta pérdida urinaria, para poder orientar de esta manera el diagnóstico. ¿Y cuáles son los exámenes que se aplican en estos casos? Bueno, fíjate, inicialmente la evaluación clínica es fundamental. Lo que es el examen físico y la anamnesis del paciente, poder evaluar con qué frecuencia ocurre la pérdida de orina, poder evaluar con qué tipo de esfuerzo hace el paciente para que pueda llegar a esta pérdida de orina. El examen clínico, pues hay distintas pruebas desde el punto de vista ginecológico que nos permiten a nosotros determinar que efectivamente hay una incontinencia urinaria presente, pero el estudio o la prueba estándar que nos permite definir dónde está situado el problema se llama estudios urodinámicos o estudios de presión-flujo. Los estudios de presión-flujo son estudios que nos permiten conocer la fisiología, el funcionamiento de la vejiga y de la uretra. O sea, ¿cómo se hace el examen? Fíjate, ese es un estudio donde tenemos una máquina en el cual colocamos... ¿Como una radiografía, algo así? No, colocamos una sonda a nivel vesical y una sonda muy delgada a nivel rectal para poder medir presiones. ¿Okay? Instilamos líquido al interior de la vejiga de la paciente y hay una máquina que nos está midiendo las presiones. ¿Y eso requiere que la persona esté dormida o lo hacen despierta? No, lo hace perfectamente despierta porque la paciente nos tiene que indicar en qué momento tiene la sensación de orinar, en qué momento ya esa sensación se hace de manera más intensa. Nosotros tenemos que indicarle en qué momento va a iniciar la micción. Es un estudio relativamente complejo, ¿no?, para estudiar la fisiología, pero también es un estudio muy bien tolerado por el paciente. Generalmente no produce dolor, quizás algo molesto, tarda aproximadamente unos 15-20 minutos, y con ese estudio podemos nosotros determinar
cuál es el origen o la causa de esta incontinencia urinaria y en función de eso pues poder tomar las medidas terapéuticas ¿Y pertinentes. qué pasa si el paciente tiene la incontinencia urinaria de esfuerzo y de urgencia simultáneamente? Definitivamente lo hemos visto, eso se Sí, define sí se puede dar. perfectamente, se define como incontinencia urinaria mixta, cuando hay una incontinencia de urgencia y de esfuerzo presente, y en ese caso nos orientamos inicialmente a tratar la incontinencia urinaria de urgencia, y una vez que controlamos este cuadro, pues entonces decidimos lo que es la corrección quirúrgica de la incontinencia urinaria de esfuerzo en caso de que sea necesario. Ahora, en el caso de los tratamientos, hay tratamientos que pueden ser, como usted lo decía, quirúrgicos, pero también puede vincularse a la dieta, fármacos, etcétera, etcétera. Sí, fíjate, en incontinencia urinaria de urgencia, pues el tratamiento estándar se divide en dos fases fundamentalmente. Primero, de la dieta, eliminamos todos aquellos elementos que son irritantes vesicales, entre los que se describen el café, el té, el vino, la pimienta, el chocolate, el picante. ¿El chocolate? Es correcto. Son irritantes vesicales que estimulan una hiperactividad vesical, lo que va a condicionar pues que la paciente tenga una sintomatología mucho más acentuada. Y entre los medicamentos hay un grupo de medicamentos denominados antimuscarínicos que lo que hacen es inhibir esas contracciones vesicales que en definitiva son los que van a generar esta incontinencia urinaria de urgencia. Ahora, este tema de la incontinencia urinaria, ¿usted percibe en su consulta que es más recurrente la necesidad del paciente desde la perspectiva psicológica o desde la perspectiva física? No, definitivamente le genera al paciente un detrimento de su calidad de vida en todo contexto, tanto desde el punto de vista psicológico, personal, como desde el punto de vista social. ¿Debe indicarse alguna terapia adicional aparte del medicamento por este padecimiento? Realmente no, porque es que la paciente, una vez que comienza a tratarse, realmente ve los resultados, y los resultados generalmente son satisfactorios, y regresa y vuelven a retomar esa calidad de vida pues que habían venido perdiendo de manera progresiva. ¿Es reversible? Totalmente. Fíjate, la incontinencia urinaria de esfuerzo, dependiendo de la severidad, como te digo, tenemos muy buenos resultados. Siempre hablamos de la expectativa del paciente y del que el postoperatorio esté 100% seca. Sin embargo, vuelvo y te repito, los resultados han sido prometedores. Las pacientes, la gran mayoría de nuestros pacientes están satisfechas. En cuanto a la incontinencia urinaria de urgencia por un trastorno de hiperactividad vesical, se trata, se controla, pero en este momento no tenemos un fármaco que nos diga que vamos a curar la hiperactividad vesical. Es como la hipertensión, tomamos un tratamiento y hacemos cambios de hábitos miccionales para controlar los síntomas. Quizás entrenar un poquito también el mismo organismo para ir oportunamente al baño, por ejemplo. Totalmente. Mucha gente que aguanta las ganas de orinar, ¿no? Totalmente, fíjate. ¿Eso puede generar incontinencia, aguantar las ganas de orinar, de ir al baño? No, pero sí te puede generar disfunciones miccionales a futuro. A futuro te hablo de 10, 15, 20 años. Hoy por hoy, mi principal recomendación a mis pacientes es hacerle entender que la vejiga es un músculo que se educa. Si tú educas a la vejiga a orinar mañana y noche, ya no te va a molestar en el transcurso del día, lo cual está mal. Si tú la educas a que debes miccionar cada 3 horas, es más exacto que un reloj. Entonces, definitivamente también la voluntad humana, ¿no? No, definitivamente es disciplina al principio, pero vuelvo y te digo, la vejiga se reeduca, la reeducación en cuanto al hábito miccional es muy importante. Siempre le recomendamos a nuestros pacientes, independientemente de la edad, que el hábito miccional cronometrado cada 3 horas en el transcurso del día sería lo ideal. Lo ideal. Independientemente de la edad y de cualquier patología desde el punto de vista vesical que esté presentando. Doctor, de verdad que súper agradecida por esta interesantísima conversación. Muchísimas gracias. Para mí un placer, Daisy, siempre a tu orden. Bueno, como siempre, pues, un gran placer para mí darte algunos tips para esta educación sexual, educación urológica para nuestro. Así es, muchísimas gracias, doctor Martín Arias, urólogo especialista del Centro Médico Docente Los Altos, y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una maravillosa tarde.
Informativo Mira TV está en ti.